Hola a todas y a todos, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Magazine Legal. Les doy la bienvenida a todos los que nos están viendo a través de YouTube o a través de LinkedIn o alguna de nuestras redes sociales, a este programa de Estado Diario en el cual vamos a estar hoy día conversando de compliance. Se vienen meses de compliance y vamos a tener varios programas respecto a este tema. Y en el día de hoy me acompañan dos grandes profesionales que llevan mucho tiempo trabajando, y con eso no quiero decir quiero decir que tienen mucha experiencia y muchas cosas que contarnos el día de hoy. Están con nosotros hoy Angie Armer. Angie, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias. Bueno, Angie es Compliance Officer para Sudamérica y Centroamérica de la multinacional suiza de logística Kuehne Nagel. ¿Lo dije bien, Angie? Sí, ¿Todo bien? para los alemanes y suizos no lo sé, pero para mí está espectacular. Perfecto, primera prueba pasada. Y también estamos el día de hoy con un gran profesional, amigo acá de la casa desde hace años, desde incluso de la empresa anterior, con Joab Vitrán, director de Compliance en Albagli Saliasny. ¿Cómo estás, Joab? Muy bien, Raúl, muchas gracias por la invitación. No, siempre encantado también de tenerte acá. Bueno, y con Angie y Joab obviamente vamos a estar hablando de compliance. Los dos tienen una gran historia por separado y juntos también. Hay que haciendo un reconocimiento a nuestro pasado. Yo los conocí también cuando estuvimos organizando un diplomado Compliance Latam en Thomson Reuters. Publicidad gratis para Thomson Reuters. En la primera versión ahí me acuerdo que estuvo Angie también, y yo junto a Patricio Belli eran los directores del diplomado. Bueno, pero partiendo más bien con los temas que nos convocan hoy. Hoy día están ustedes dos también porque van a participar en un evento que se viene en noviembre, un evento que está organizando Compliance Latam, que se llama Foro Compliance Latam, que el año pasado se realizó en Uruguay, y en esta edición 2025 se va a realizar acá en Santiago de Chile. Así que en el marco de ese evento también estamos conversando hoy día de algunas de las cosas que van a estar ustedes también hablando en esa ocasión. Pero antes más bien de entrarnos en los temas de compliance, quería conversar de cómo ha evolucionado el compliance, cómo han evolucionado las personas que trabajan en compliance. Bueno, ambos, ustedes le ha tocado participar en distintos diplomas, distintas actividades. Eh, partiendo por Angie. ¿Cómo crees tú que ha evolucionado también las personas que trabajan en compliance hoy respecto a cómo lo veías tú cuando quizás llegaste a este mundo? Se ha sofisticado, valga la redundancia, se ha sofisticado las personas y los profesionales, el trabajo de las áreas. ¿Cómo lo ves tú hoy en día, Angie? Es que yo creo que son dos temas que podemos conversar. Uno es cómo se ha ido cambiando compliance como área basado en los distintos cambios regulatorios, éticos, demandas públicas de los distintos shareholders, como les encanta hablar. Eso es una parte, pero las personas también han cambiado reconociendo los cambios ahí específicamente regulatorios. Perfecto. Vamos a ir a la prehistoria. En la prehistoria, cuando los dinosaurios estaban en la Tierra y yo era abogada joven, en mi primer trabajo yo trabajaba en Washington. Entonces, las personas que trabajamos en compliance eran mayormente gente de los Estados Unidos preocupado por una investigación del gobierno estadounidense con respecto a las operaciones de empresas norteamericanas operando fuera de los Estados Unidos. Perfecto. Entonces, en mi caso... Latinoamérica, por ejemplo. En mi caso era Latinoamérica porque yo hablaba español y portugués, me gusta América Latina, como buena gringa. Gringa en Chile en todo caso no es ofensivo, es cariñoso. Entonces, a mí me tocaba investigar cómo una empresa norteamericana que tenía operaciones donde operaba la FARC en Colombia, qué tipo de apoyo comunitario podían dar. Perfecto. Porque la FARC era una organización terrorista. Entonces hay reglas muy específicas con respecto al apoyo material a una organización terrorista. ¿Qué es lo que podíamos hacer para operar tranquilo? Perfecto. O sea, para darle continuidad al negocio. Pero ¿cuál es importante ahí? Regulatoriamente, una ley norteamericana aplicando extraterritorial. Perfecto. Abogados norteamericanos opinando con respecto a operaciones en otros países.
no había abogados locales involucrados en la examinación. Y la verdad de las cosas no era una pregunta que el gobierno colombiano estaba muy involucrado. Era netamente un tema De privado. del gobierno estadounidense con respecto a sus empresas. Entonces yo creo que eso indica un poco cómo ha evolucionado el cambio, porque vamos a hablar hoy día, estoy segura, de las leyes locales, nacionales en América Latina, que hoy día tienen mucho más requisitos en algunos casos que lo que pide la ley norteamericana, la ley suiza, la ley alemán, etc. Y las personas que trabajan en compliance también son distintos. Hoy día ahora soy chilena, pero de verdad, pero el punto es que hoy día los abogados son de toda América Latina. Algunos de los mejores abogados de compliance vas a encontrar, por ejemplo, en Brasil. Y los cambios regulatorios demuestran eso, porque necesitamos otro tipo de expertise. Pero quiero cerrar el loop con eso del apoyo material, porque la vía es un gran círculo y el derecho también. Sabes que hoy día yo creo que la pregunta más interesante para el profesional de compliance es cómo enfrentamos el desafío de operar en países donde operan carteles. Perfecto. Porque han sido designados organizaciones terroristas y otra vez volvamos a lo mismo. ¿Cómo puedo operar donde existen carteles? Hay partes de México donde el cartel maneja el territorio. ¿Cómo yo, empresa, hago las cosas bien cuando yo no sé con quién estoy tratando? No tengo cómo saber. Entonces eso es un poco, no sé si contesta tu pregunta, pero para mí es un cambio radical en cómo hacemos compliance, porque es mucho más nacional, es mucho más diverso, hay muchos más tipos de profesiones y hay muchas más leyes, y eso sin hablar de la sociedad, que podemos llegar a eso en otro Ahí momento. podríamos estar horas también hablando. Pero es interesante porque también habla de esto, de cómo ha pasado también a ser un foco, y dentro de la evolución de los profesionales del compliance y del compliance en sí, este foco como el riesgo de los terceros también. Que hay una evolución también de la operación misma hasta con quiénes estoy haciendo negocio, quiénes son mis proveedores, ese tipo. Y tú, Joab, ¿cómo has visto también? Bueno, tú también trabajaste un montón de tiempo en una empresa con sede en Norteamérica, en Estados Unidos, y también tiene esa visión también global, como un poco con la de Angie, cómo han evolucionado los profesionales del compliance. Yo diría, Raúl, 3 puntos plantearía, muy en línea con lo que comentó Angie. Primero, lo que parte hace 40 años, 30 y tantos años como estándares norteamericanos, se globalizan y efectivamente hoy en que a veces vemos se ponen en jaque algunos de esos mejores estándares norteamericanos por razones políticas, son a veces estándares de otras regiones los que están llevando a las empresas a tener más altos estándares, ¿no? Temas de directrices de la Unión Europea, leyes locales, etcétera. Entonces, a través de la OECD y muchas otras entidades se globalizan los estándares norteamericanos. Esa es la primera evolución, diría. La segunda, quizás hablar de los profesionales, como decías, hace también 30, 40 años, compliance, algo de abogados para abogados. No quiere decir que hoy día no hayan abogados, buena parte de los profesionales de compliance y de los mejores, hoy día Angie es abogada, por ejemplo, esta profesión continúa contribuyendo, pero el enfoque deja de ser, como hace 30 o 40 años, políticas larguísimas, con mucho cosa leguleya, como se dice, capacitaciones inentendibles, solo dirigidas a quienes realmente tienen una sofisticación legal importante. Hoy día, mientras más simple, mejor. Y eso creo que es un consenso importante. Es una segunda evolución, lo multidisciplinario hoy día de compliance. Hoy día vemos profesionales. Las mejores áreas de compliance hoy día tienen profesionales del mundo de la auditoría, correcto, de los riesgos. Sí. Exactamente. Y en tercer lugar diría que se pasa en las empresas compliance, en las empresas que hacen esto en serio, pasa de una oficina, ¿no es cierto? Allá está compliance, tenemos que pasar por compliance, a acercarse al negocio de verdad. Y eso implica
entender la operación, implica poder llegar a la operación, estar en las mesas que se toman decisiones complejas, etcétera. Ese acercamiento a los temas relevantes, no solamente en términos de estar elevando hacia el gobierno corporativo, sino donde ocurren los riesgos más importantes en las operaciones. Oye, y esta evolución, ¿ustedes creen, y pensando no solamente quizás pensando en Chile o en América Latina, como ustedes quieran verlo, se debe a los cambios regulatorios, o sea, más bien como a esta presión externa del gobierno, de los estados, como de poder ir avanzando quizá a nivel OCDE o más bien por cosas contextuales, o a la preocupación de las empresas de tener un negocio que, no sé, pues, que cumpla más allá quizás de lo que se debe, una preocupación de tener, de que al final la ética es un buen negocio, el compliance es un buen negocio para la empresa en sí. ¿Cómo lo ves tú, Angie? Pues una mezcla Tengo también, sentimientos muy fuertes en eso, porque yo creo que hay que entender compliance. Algunas veces yo siento que compliance tiene como... Son dos caras de una moneda, pero es porque el lado de la ética, el aporte del valor a la empresa, no necesariamente corre con los requisitos de la normativa local. Algunas veces los requisitos de la normativa local pueden hacer un daño, porque estamos tan preocupados de hacer 600 Excel que olvidamos que nuestro rol aquí es agregar valor por operar de la forma correcta. Perfecto. Entonces, yo voy a ir acá, porque yo sí, ¿por qué hago compliance? Porque empecé con eso. Es un poco idealista de cómo hacer el mundo el mejor lugar y cómo hacer la empresa un mejor lugar. Porque compliance, si hablamos de, cuando yo voy a trabajar en general, 75%, yo he visto varios estudios con que te dejas la moneda, quién lo recoge, quién lo entrega, pero digamos que 75% de las personas en general quieren hacer lo correcto. Uh-huh. Pero no siempre es muy claro cómo hacerlo, cuál es lo correcto. Y eso jamás lo vamos a contestar con un Excel. Jamás vamos a conversar de que, pucha, mi jefe me invitó a comer otra vez y tal vez él no entiende que no me interesa. Uh-huh. O tal vez me gusta mi jefe y no sé qué hacer porque la verdad, ¿qué onda? Entonces, cuando eso es compliance, que a mí me parece interesante. Pero cuando lo trasladamos a ese otro lado de la normativa, algunas veces nos olvidamos que eso no se contesta nunca con el Excel. Eso se contesta con una buena conversación diciendo, ok, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo buscamos que tu estadía en esa empresa sea lo mejor posible? ¿Cómo buscamos aportar valor a la empresa que la gente van a contar si saben que alguien está robando? El robo en miga. Yo acabo de estar conversando con un X que es jefe de recepción. ¿Ya? En una tienda, que es lo que están atrás recibiendo la mercadería. Porque soy perna en chileno es como nerd, soy very nerdy. Entonces dije, ya, ¿cuántas veces te ofrecen cosas para decir que recibiste más de lo que recibiste? Me dice, señora, todos los días. Me dice, de hecho, me ofrecen llevar la mercadería a mi casa. Y yo siempre dicen, y yo digo que no, pero yo lo creo, porque me dijo, porque una vez que empiezas con eso, no para, a mí me gusta mi trabajo. Entonces, el compliance es eso, uh-huh. Que el jefe de recepción se siente confiado con decir que no se va a meter en problema, que puede contar lo que le está pasando a alguien, que puede tomar acciones. Y eso al final está ahorrando la empresa mucho dinero. Porque si yo estoy consistentemente recibiendo 9 y digo que recibí 10, ese shrinkage alguien lo paga y lo paga la empresa. Sí. Entonces, aquí es donde yo quiero el compliance, porque eso cambia el mundo. Y después vamos a la normativa que algunas veces no hace la vida muy fácil para la gente que realmente sufre los problemas. Yo creo que algunas veces queremos hacer leyes muy específicas que buscan proteger y o sea, que hay una buena intención detrás, pero que al final el resultado... Yo creo que sí, porque pero por otro lado,
hay que regular, pero es difícil hacerlo de una forma que la gente realmente pueda sentirse protegida en la empresa. Perfecto. ¿Y tú, Joab, cómo ves esta evolución más por el lado como de cómo han evolucionado la empresa o cómo ha evolucionado la normativa, si tenemos que ponerlo en uno u Yo otro? diría, Raúl, que hay de los dos. Creo que el temor, como tú decías, ha jugado un rol importante. Creo que ya no es necesario en Latinoamérica hablar de casos como el caso Siemens o casos lejanos, digamos, a veces Volkswagen con el tema de las emisiones o Wells Fargo, etcétera. Latinoamérica, después de el escándalo de Lavallato, de Odebrecht, Petrobras, etcétera, prácticamente toda la región se vio salpicado y vio muy cerca las consecuencias del non-compliance. En ese caso, digamos, hablamos de una empresa que tenía un departamento, digamos, donde se... Destinado a hacer esos Claro, trucos. es el extremo probablemente de lo que no hay que hacer, pero la mayoría de las empresas vio muy cerca, porque en distintos países empresas vinculadas a Odebrecht u otras empresas de Lavallato tuvieron consecuencias penales y reputacionales durísimas. Incluso en Chile, y aunque no sean exactamente vinculados a la ley de delitos económicos, a la ley 20.393, hubo casos que generaron problemas reputacionales severos por casos de financiamiento irregular de la política, por casos de colusión, etcétera. Eso está en la retina de muchos directores, de muchos gerentes. No queremos ser portada del diario por eso. Y está el ámbito o el ángulo que tú planteabas, que es el más positivo. Está lleno hoy día de evidencia científica, de estudios estadísticos más que científicos importantes de lo que genera una cultura ética sólida en términos de una serie de beneficios para la compañía, de retención de talento, de innovación, de atracción de nuevos talentos, etcétera. Pero además, si uno ve en verdad en prácticamente todas las industrias, si tú le preguntas en una empresa quién es esa empresa de tu industria, líder a la que te quieres parecer, en general te das cuenta que tienen compliance como un tema principal, con un programa sólido, con mejores prácticas. Es poco probable que nos encontremos con el caso opuesto. Más allá del tamaño de la empresa o de dónde vengan los capitales, etc. Correcto. Ya, perfecto. Pero yo creo que ahí hay que distinguir un poco entre tener un departamento de compliance o tengo una forma de hacer Sin los duda. negocios ético y que los gerentes les importa ir a su casa con la conciencia tranquila. Porque hay muchas empresas con grandes departamentos de compliance que compliance está totalmente aislado, no está en la retina de las personas. Entonces yo soy un poco más escéptica de lo que hace el rol de compliance, porque yo creo que muchas veces hay mucha contratación y poco traslado de esos conceptos. Por eso a mí me gusta mucho mirar no solo al compliance, pero a la seguridad ocupacional. Cómo tratemos los temas de seguridad. Cómo estamos tratando los temas de robo hormiga. Cómo estamos tratando, si yo voy a una empresa y la empresa me dice, no, nunca he tenido un problema laboral. Esa es una empresa que tiene problemas laborales que no sabe, porque todos vivimos en ese mundo, todos tenemos malas y buenas experiencias. Entonces yo estoy de acuerdo con Joab que la evolución de tener más compliance es una cosa positiva, pero siempre también en un contexto. Cuando yo llegué a Chile, me acuerdo, los maestros de la construcción no usaban casco, no usaban botas de seguridad, y hoy día aún el maestro más humilde que está trabajando por su cuenta, normalmente tiene botas de seguridad, normalmente tiene una faja para protegerse. Entonces, para mí van súper acompañados el concepto del desarrollo de las sociedades. Perfecto. Oye, y con esta pregunta, para ser honesto, quizás me salgo de pauta, pero hay un tema súper interesante que ustedes han planteado que tiene que ver como con las capacitaciones. ¿Qué tan importantes son las capacitaciones para este rol que tú hablas? Ay, estoy con un dolor. ¿Por qué? Porque Cuéntame. hay un cambio generacional, parece. ¿Ya? Parece que a mí me encanta capacitar. No hay cosa que me gusta más, interactuar con la empresa, etc.
Pero ¿sabes cómo prefieren aprender la gente de 20 años? Los Centennial, ¿cómo prefieren? Con un TikTok. Con un TikTok. Entonces, estamos viendo que breves videos, que aún más infeliz, pueden ser producidas con inteligencia artificial, entonces lo puedes hacer en todos los idiomas a un costo bastante bajo. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar la cosa de tener un QR para que yo con mi celular veo el video anti-soborno en vez de ir a una clase con la Angie Hammer, que la Angie Hammer lo pasa bien? Pero no yo que impacto. tengo niños adolescentes no reciben la información en vivo. No les interesa, entonces ahí es recibirlo con breves videos y después tener tal vez foros de discusión. Ya, pero es interesante cómo le han dado la vuelta para que la capacitación tenga un resultado. O sea, porque igual eso habla de que la importancia de la capacitación para repensarla para una nueva generación y que funcione. Sí, pero yo acabo de ver un curso, infelizmente, de una empresa que cobra al proveedor tomar el curso. Ya. Y era un curso que repetía la ley chilena relativa a la responsabilidad penal. Y yo, abogada, había cosas que no entendí. Y dije, chuta, ¿será así? Como que, y después la prueba me estresé. Entonces yo creo que infelizmente, y lo vi, dije, esa gente van a odiar compliance, porque yo tomo ese curso y yo me quería morir. Entonces yo dije, Tú que amas el compliance. Y además me estresé, y dije, entonces yo estaba... Entonces, yo creo que tenemos que pensar en esas capacitaciones, sí, de forma distinta, lo mismo que están replanteando la educación en general. Es decir, ya en la clase de matemática de mis niños, ellos ven un video y después van a la clase para hacer preguntas, después de haber hecho la tarea. Entonces, ¿cómo en la empresa hacemos eso? Porque sabemos que si ponemos el video, por más entretenido que yo lo encuentro, gente con 20 años menos, no interactúan. No sé qué opinas Totalmente tú. de acuerdo. Bueno, tú también trabajaste un montón Sí, de tiempo sí. antes de hacer en una empresa que tenía mucho foco en eso. Tenía bastante foco Y en buenos eso. videos. Y la verdad es que crecientemente yo te diría, primero el enfoque de una solución para toda la compañía No existe. No solamente por sofisticación, porque no puedes darle al board, al consejo directivo, lo mismo que a un trabajador de primera línea. Es Hay muchas empresas que lo hacen. Copy-paste es un error brutal. Y por lo segundo, por la brecha que planteaba Angie, generacional. Digamos. Si buscas hablarle a todos de la misma manera, no lo vas a lograr. Creo que hay que buscar, primero, utilizar todos los mecanismos. Creo que nada reemplaza a la sesión presencial después quizás de ese TikTok, después de esa cosa más lúdica, pero esa sesión donde levantas el tema complejo, donde estás con tus pares y preguntas y eso es irreemplazable. Creo también que se me fue la idea, así que dame... No hay problema. Ya, ahora sí. Nada reemplaza la sesión presencial, ¿no es cierto?, donde tienes la capacidad de traer temas complejos, hacer preguntas, donde está alguien como Angie en el ruedo. La segunda tema es, no hay que confundir capacitación con difusión. Una cosa es, tú quieres llegar a todos con tu código o con tu modelo, y está perfecto, y todos lo tienen que recibir en su mail, todos tienen que firmar algo, y eso es razonable, tú quieres dejar trazabilidad de que lo tuvieron. Pero otra cosa es la capacitación, la concientización, la internalización de los temas. Y ahí, donde, como bien decía Angie, si yo hago una capacitación sobre la ley y mi objetivo es que aprendan que el artículo tanto dice X, es cero efectiva y el resultado en su trabajo cotidiano es nulo. Lo que me importa es que aprendan a identificar que son red flags, ¿no?, banderas rojas, alertas en sus labores, dónde ir, qué hacer en situaciones grises como las que planteaba Angie. Esas capacitaciones hay muchas, como muy burdas, muy blanco y negro, que suenan obvias. Se trata de ponerlos en escenarios complejos donde puedan... Sí, más grises. Así es. Así que está en evolución, sí. Pero creo que hoy día tenemos más herramientas que nunca, y como decía Angie también, la mayoría de bajo costo. Sí. Algo que no es, dependiendo en el país donde estás, y yo creo que en América Latina en algún momento éramos como yo si fuera, pero éramos bueno, pero te incluiste en América Latina. Sí, pero éramos, pero el punto es
tenemos un idioma, pero eso ha ido cambiando y a mí me impactó otras consideraciones culturales que en mi empresa tenemos parte de la empresa es bodegas. Ya. Sí. Entonces, en Europa trabajan muchos inmigrantes. Entonces, yo me di cuenta el desafío, no solo generacional, sino cultural y de idioma. Porque si yo tengo en mi bodega, me dijeron, no, si yo hago en el idioma, muchos de ellos, por ejemplo, no hablan alemán, hablan turco, hablan albanés, hablan árabe, es decir, y tú te das cuenta cómo voy a hacer una capacitación que todas esas personas pueden entender y dónde acudir si necesitan reportar algo o tienen una duda. Entonces, y yo pienso, en Chile hemos tenido algunos cambios demográficos, que en algún momento llegaron poblaciones que hablaban creol o otros idiomas, y yo creo que no supimos muy bien cómo manejarlo. Entonces, con esa idea que dice cómo yo empiezo a pensar en mi capacitación basado en la persona que lo recibe, en vez de basado en lo que yo quiero comunicar. Y si cambio el foco a quién lo recibe y cómo lo necesitan recibir y qué necesitan saber. Porque la verdad es que insider trading, ¿cómo se dice? Información privilegiada. Sí. Información privilegiada, probablemente trabajador de primera línea, salvo siempre nos olvidamos de las personas que saben todo. Recepcionistas, hasta ellos o ellas sí saben todo. Entonces, pero interesante, y cambias el foco y te hace una mejor capacitación. Aquí, yo siempre he encontrado que todo el tema, o sea, más allá de todo el cumplir hacia afuera, todo lo regulatorio, como que todo el tema más bien de gestión del cambio, de moldear la cultura de una organización que es compuesta por personas, como que siempre ahí está lo complejo, más que no sé, pues ¿Entretenido o no complejo? Bueno, lo entretenido y lo complejo a la vez. Generalmente para mí, o al menos para mí, lo complejo es entretenido. Tiene su... Sí. Es una de las grandes dificultades y grandes preguntas, y lo entretenido también, de poder lograr moldear conducta de las personas para que después de la consecuencia sea cumplir la ley CARE. Pero ahí yo probablemente lo va a saber en una forma más empírico, pero ahí cuando empezamos a ver la psicología de las personas, y eso yo creo que el moral, el hacer las cosas bien, que tradicionalmente tuvimos códigos religiosos o de sociedad, que ya yo creo que una de las cosas que estoy leyendo siempre, por eso estamos tan mal, que ya nadie está parte de... Nadie respeta nada. Nadie respeta nada. Pero la verdad es que en general la gente quiere hacer lo correcto. Y la gente quiere que sus niños ven papás que hacen lo correcto, que sus sobrinos, y además quieren llegar a su casa bien. Y quieren seguir con el trabajo. Eso es lo otro. Estamos en tiempos que todos queremos mantener el trabajo, me incluyo. Entonces, eso para mí es cómo facilitamos eso. Se me fue, tu pregunta era... O sea, más bien era... no era un comentario, más bien no había ninguna pregunta. Estaba hablando de lo complejo que era el moldear el conducta. Perdón. Déjame ir atrás. Porque yo creo que no moldeamos ninguna conducta. Lo que ampliamos es una conducta... una conducta que ya existe. Yo como compliance, yo no voy a cambiar nada de cómo la gente llegan con sus códigos morales, que vengan donde vengan. Yo como compliance voy a poner un enfoque en tomar la correcta decisión, porque eso me voy a ir mejor en la empresa. Tal vez hay un castigo, pero eso es, ojalá que nunca llegue a eso. Porque yo quiero, es como tus niños, tú quieres que tus niños lo hacen bien, no porque vas a sacar el celular, que igual lo van a encontrar, pero no porque vas a sacar el celular, pero porque se sientan mejor cuando lo hacen bien. No sé qué opinión tienes tú, pero yo creo que esa idea de moldear a la persona, yo creo que en la empresa, es como utópica. Si bien pasamos la mayoría de nuestro tiempo en la empresa, igual
Sí, yo creo, comparto que la gran mayoría de las personas se levanta queriendo hacer lo correcto. Creo en que hay un cierto comportamiento de masa, en que los entornos sí llevan, digamos, a personas Tomar malas decisiones. Bueno, Exacto. si nadie llega a la hora y todos toman el almuerzo, Y hay muchos experimentos. si nadie paga IVA, Correcto. ¿por qué lo voy a pagar yo? Tal cual, eso está muy comprobado y por ende los incentivos que tiene la compañía en esta materia, y eso no es de compliance, esto tiene que ver con el liderazgo. Si tenemos metas absurdamente ambiciosas, imposibles de cumplir y más encima el mensaje Wells Fargo, así. llega como sea, ¿verdad? Wells Fargo decía 8 is great. Tenías que hacer 8 cuentas, les pedían a los agentes que cada uno de los clientes tengan 8 cuentas. O llega a los números, igual hacemos rebate el próximo año. Tal cual. Ayúdame, échame Entonces, una mano. Eso definitivamente permea y hace que la gente se empiece a comportar de determinada manera, incluso sin darse cuenta. El final, como siempre se dice, digamos, no es una manzana podrida, ¿verdad? Es el árbol que estaba podrido. Por lo tanto, yo te diría que ese tema de los incentivos, y también hacia el lado correcto, he visto crecientemente empresas haciéndolo muy bien en meter en el performance assessment, en la evaluación de desempeño, temas de compliance, temas de cómo llegan a la meta. Se puede, ¿ah? De a poco, y nadie pide que vamos a medir 100% compliance, pero a lo mejor un 10, un 20%, y eso ya es una señal extraordinariamente potente de que nos importa cómo. Segundo, el tema de el whistleblower o el que levanta la mano. Espérame, quiero Sí. ir en ese tema de las evaluaciones de desempeño. Yo Sí. creo que hay varias formas, que puede ser un examen, etcétera, pero lo que más me gusta para los ejecutivos, Ujú. nombra 3 cosas que hiciste para ayudar a tener una cultura enfocada en la ética. Y es súper interesante porque uno dice, no, los gerentes no van a querer. Pero, Yes. pero porque son competitivos, Ah, les por va- naturaleza. Entonces tú empiezas a decir, no, que el country manager aquí hizo eso. Ah, ¿en serio? Ya, entonces yo lo voy a hacer lo hizo con 10%. No, entonces yo lo voy a hacer con 20%. Y le haces competir. contagioso, estoy Sí. Es totalmente de súper acuerdo. contagioso. Sí, sí, sí. Y lo disfrutan. Absolutamente. Bueno, Sí. no todos. No, pero, no, no, no. Pero muchos. Y- Claro, necesitas un mínimo apoyo de la alta dirección para poder Sí. hacerlo, digamos, si no, el mensaje no. Pero lo otro, para también tomarme algo que decía Angie, que es este tema de las distintas culturas. Y ya, o sea, veo el dolor de la dificultad en un país donde se mezclan tantas culturas como comentabas y cómo llegas a esa audiencia. Un desafío muy importante, ¿no? O sea, Pero ojalá. hoy día lo estamos teniendo con las empresas chinas, Claro. que están llegando en grandes números a América Latina. Entonces todos nosotros tenemos que aprender a trabajar, porque hablamos, normalmente todo el mundo entiende el inglés, Sí. pero que te toca estar en una empresa donde no entiendes nada, Claro. es un desafío. Total. Y ahí el desafío también es cómo pasas un mensaje que está suficientemente tropicalizado, que no tropicaliza los estándares éticos, sino el programa, digamos. Y el tema, como decía también Angie, esto de los elementos culturales que subyacen a lo que es una cultura ética, donde hay temas de países o de inmigraciones que vienen con componentes muy complejos en materias políticas, donde por ejemplo habían, no sé, gobiernos totalitarios, es mucho más difícil generar esta cultura de speak out, porque vienes de países donde eso. Chile, el speak out, el chileno agacha la cabeza, mientras si tú ves los números de reportes en Brasil son mucho mayores. Sí. Porque el brasilero habla más, no tiene tanto miedo de hablar. Y el chileno, pucha, que No, cuesta. para adentro. Para Sí. adentro, porque y yo estaba en Japón una vez haciendo una investigación, me rompió, yo dije, porque cuando haces una investigación alguna vez tú dices, ya, pero ¿qué es lo que ha contado de esa situación como a otras personas? Como rompiendo el hielo. Claro. 3 personas me pusieron a llorar y dijo, yo jamás podría hablar con mi familia de mis problemas en el trabajo. Sería traerlos vergüenza. Wow. Y tú dices, esa persona, ¿cómo lo voy a apoyar a hablar que vio algo o que hizo algo?
Entonces, que va al whistleblowing. 100%. No, el cómo reconoces esos elementos, esos como cultural traits que hay, que uno tiene que trabajar y que no son necesariamente barreras, pero que tienes que reconocerlos para poder avanzar en generar esa cultura que todos queremos. Todos queremos al final, por más que tengan las mejores líneas de denuncias, queremos que sean capaces de hablar Sí, pues sin miedo. sin miedo, no solo Sí. con Angie, sino que con ojalá sus jefes directos que van a estar bien preparados, sus jefas para levantar estos temas complejos. Entonces, eso toma probablemente mucho tiempo y es uno de los desafíos más complejos en esta materia. Oye, yo para llevarlo a un plano menos conceptual, quizás, que me ha parecido muy interesante, yo creo que ese es el corazón de la conversación del compliance, pero también pensando en lo que está, el contexto chileno actual, un contexto donde, no sé, el último año estuvimos lleno de nuevas obligaciones. Ley Carin, ley de protección de datos, ley de delito económico, la ley marco de ciberseguridad, etcétera, etcétera. Hablemos de tus colegas, de los compliance officers en general. ¿Ustedes creen que hoy en día el perfil del cargo del compliance officer acá en Chile está suficientemente preparado o tiene los suficientes dientes como para hacer su trabajo? En general estoy hablando más bien ¿nos falta? ¿Estamos bien? Yo no puedo decir que yo trabajo en muchos países, entonces hablar de lo que pasa en una empresa netamente chilena, no sé si yo puedo con conocimiento de causa. Lo que yo observo en las empresas chilenas y mis colegas, yo creo que con todas las nuevas leyes, Chile está tratando de forzar a través del Excel un comportamiento X o un resultado X, que no hay más acoso sexual, que hay más mujeres en directorio, y de una forma que el fin es súper bueno, pero el cómo hace que el trabajo de compliance officers es cada vez más complejo y no sé si agrega tanto valor. ¿Por qué digo? Ley de ciberseguridad, ley de privacidad de datos. Y uno empieza a decir, y yo estaba leyendo los informes de una empresa chilena transada en la bolsa chilena, una cantidad de corporate governance, las preguntas de la gobernanza corporativa, que eran súper complejas. Dije, chuta, tú pasas todo tu día rellenando cuestionarios para publicarlo, entonces la persona que hace eso, tú dices, ¿está preparado? Yo creo que tal vez sí, pero vamos a terminar con un perfil mucho más técnico, tal vez menos inserto en la gerencia, porque tiene que cumplir porque reporte, tiene check the box, sí. check the box, check the box, check the box. Entonces, yo creo que más bien tenemos que entender que el compliance officer no lo puede ser todo. Y cuando quieren contratar a alguien para compliance, tienen que pensar bien cuáles son de las 7 áreas, cuáles son los 2 que me duelen más. Ya. Y buscar un experto en eso. Si yo voy a una empresa que hace alimento de gato, privacidad de data, y vende a supermercados, probablemente privacidad de datos, de gatos, exacto. Muy privado. Mis gatas son bien particulares, pero probablemente no es lo relevante. Entonces yo creo que eso es parte que nosotros tampoco tenemos que vendernos que podemos todo. Te entiendo. Pero yo creo que se están preparando. Hay una Compliance Latam, la gran conferencia que están organizando. Hay una serie de diplomados con profesores muy preparados. Yo los veo mucho y eso me encanta, pero yo creo que tenemos que dejar de intentar de hacerlo todo. En Chile los fiscales son los General Counsel, los gerentes legales, y yo creo que ellos han tenido ese problema siempre. Entonces yo creo que es un poco lo mismo aprender de eso y aprender dónde tengo que externalizar y cómo hacerlo, porque es imposible que yo pueda ser auditor, especialista en anticorrupción y libre competencia. Bailarín No sé, de ballet no sé. en los días domingos. Es decir, uno no puede. No, demasiados sombreros. Pero a su vez, libre competencia y anticorrupción son súper ligados. Sí.
privacidad de datos y información privilegiada, igual teniendo todos los... El otro día estuve el comentario, pero el otro día estuve en una charla de ChilePay, que es una asociación de los medios de pago, y hablaban del el efecto que tuvo en la industria financiera todos estos temas de libre competencia que hubieron, no sé, pues de las criptomonedas con los bancos, de las cuentas de los medios de pago, que todo ese conflicto que hubo en libre competencia, al final lo que derivó es que hoy en día sean super partners los bancos con los otros intermediarios financieros y que haya un ecosistema que hoy día, no sé, pues coopera. Me pareció súper interesante como para tomarlo también como Pero para otros ahí mundos. siempre también hay un challenge, hay un desafío ahí con libre competencia, especialmente en Chile, que tiene un ámbito mercado muy concentrado. Y ámbito muy concentrado, pero también una autoridad que libre competencia en Chile tiene dientes. Tiene dientes y somos buenos. Sí. Algo que yo creo que Chile es uno de los... Bueno, todo lo que el whistleblowing ha funcionado mucho en ese mundo también. Pero para ir, entonces yo algunas veces como compliance me hago la pregunta, ¿cómo nosotros como asociaciones gremiales, etcétera, no es lo que hago yo particularmente, pero como compliance, ¿cómo podemos trabajar en conjunto con tener estándares respetando las reglas del juego de no compartir información confidencial? Entonces ahí es complejo porque... especialmente en Chile, fíjese, porque uno dice, ya, quiero compartir mejores prácticas. En uno de mis WhatsApp, alguien dijo, ya, ¿alguien me puede ayudar con una política de privacidad de datos? Y alguien en el chat dijo, yo creo que es información confidencial, mejor que no. Y ahí al tiro todo el mundo, como que de inmediato todo el mundo se cae, nadie pide nada más. Pero yo me quedé pensando, ¿es confidencial mi política? En Compliance Latam tenemos muy regulado eso y estimulamos esa colaboración para ayudar a elevar las mejores prácticas, así que no se pierdan el foro el 27 de noviembre en Santiago. Perfecto. Pero decir, en base también a tu pregunta, Raúl, yo, a lo menos en Chile, soy un poquito más crítico. Creo que son todavía muchas las empresas que no le dan a líderes de compliance el espacio que deben tener para tener visibilidad suficiente, para poder jugar un rol catalizador, para poder reconducir o a veces frenar iniciativas que son complejas. No tienen un espacio en esa mesa donde se toman decisiones, no tienen tiempo con el directorio, no están en la agenda. Yo siempre pregunto... bueno, y cuéntame respecto de otras áreas, con marketing, con finanzas, con recursos humanos, en términos de presupuesto, en términos de tiempo, en términos de agenda del directorio, ¿cómo está compliance? Y muchas veces te das cuenta que el área de compliance es tratada como un ciudadano de segunda clase. O aun si no lo es, la cantidad de tiempo para levantar las matrices de riesgo con sus controles, con el monitoreo, etcétera, hace que es muy difícil que uno pasa todo el día en comité de gerentes escuchando, porque lo que me pagan, tengo que hacer eso. Y yo creo que por eso yo soy bastante crítica de tantos requerimientos normativos, porque para estar inserto en el negocio tengo que tener tiempo. De acuerdo, pero para eso puedes externalizar, pero para externalizar necesitas presupuesto. Entonces hay un círculo vicioso o virtuoso en el caso de lo que hacen bien también. Sí, lo hace bien, claro. Y decir solamente también como para que no sea solo crítica o que es solo contexto, ¿no? Yo creo que hay también un desafío que tienen o tenemos los profesionales de compliance en Chile, de empresas basadas en Chile, te diría, que tiene que ver con asumir desafíos respecto de temas que salen del MPD, de la ley 20.393, y eso a veces hay reticencia, que cuando vienen leyes vinculadas a, de nuevo, estándares regulatorios y de compliance de otras materias, en libre competencia, en medio ambiente, en consumidor, en protección de datos, etcétera, etcétera, compliance tiene un rol. No son dueños para que no pase lo que dices, pero tiene un rol fundamental, porque al final las soluciones, las herramientas siguen siendo due diligence, capacitaciones, canal de denuncia para reportar malas prácticas en todas estas áreas de riesgo. Porque al final el objetivo sigue siendo construir una cultura libre de acoso, una cultura de protección de datos, una cultura de ciberseguridad,
Por lo tanto, si no estás en eso y te quedas en el MPD de la Ley 2393, estás fuera de toda esa gestión de mejores prácticas. Pero por eso esa cultura yo creo que es importante, algo que no hemos hablado, que es tremendo en medio ambiente, especialmente en Chile. Entonces, si bien sustentabilidad o el que está a cargo de seguridad, el que sea que está a cargo de esa área, la cultura de levantar la mano, preguntar, en todos esos temas que acabas de nombrar, independiente de quién es el dueño, es donde tiene que estar compliance. Y tiene que tener esa relación con el par para que el par dice, pucha, bueno, en mi caso me dice, pucha gringa, no sé si eso tiene que ver o no. Y normalmente la respuesta es sí, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo ayudamos? Y yo creo que el tiempo con los directorios, yo creo que sí. Hagamos un poco de historia, ese lo va a ver mayormente chilenos, pero acordamos con el modelo de prevención de delitos. Cuando nació, había una tremenda pelea que el compliance officer ni siquiera podía ser empleado de la empresa. Y que los compliance eran necesariamente independientes de el modelo antiguo de la auditoría administración. financiera, sí. Entonces, todavía yo creo que yo escucho compliance officers, hay que hacer la autocrítica, que dice, no, es que yo no me puedo estar ahí porque yo tengo que mantener mi independencia. Claro. No, Para eso tengo el tercero, sí, por eso tengo el necesitamos externo. que tú tengas la mano en el barro. Así es. Si no te logras ver y proyectar como un partner en el negocio, si no logran ver que estás de su lado y que solamente estás, al final, si lo único que tienen que hacer todo el tiempo es bypasearte, lo van a lograr, digamos. Sí. Oye, no, se nos ha pasado el tiempo volando, así que antes de hacerle las preguntas final, que es la pregunta más difícil, no, mentira. Antes de la pregunta final, cuéntanos un poco, Joab, también de qué es lo que se viene en el foro Compliance Latam también. ¿Qué va a estar haciendo Angie en el foro? Cuéntame. El foro, bueno, primero Compliance Latam es una plataforma regional que de verdad ha avanzado mucho en los últimos años. Hoy día tenemos profesionales de primer nivel de todos los países de la región casi, que se juntan para, como decía Angie, compartir mejores prácticas con los resguardos que corresponde y con la misión, la causa de elevar estándares en toda la región. En el foro es como el evento que trae todo esto y los pone en un lugar y permite... Que se hace una vez al año. Exactamente, y permite obviamente networking, que es muy importante para todos, permite comentar de una manera guiada, digamos, lo que se está haciendo en distintas industrias. Permite entender también los avances y desafíos que implica la tecnología en materia de compliance, y va a traer gente del mejor nivel como Angie en distintos paneles. Un panel, no sé si el programa está todavía, así que no lo voy a... No vamos a revelar nada todavía. Ahí quizás, ¿Sí? digamos, ¿está completamente? No está todavía, ¿verdad? No, todavía no podemos revelar nada. Volvemos atrás. Sí. Y va a traer líderes de compliance de primer nivel, a nivel regional, como Angie, para de verdad ponerlos a conversar sobre los desafíos comunes que tenemos en esta materia. Lo bueno acá es que, así como planteaban el tema como gremial o que a veces veías en Chile Pay, esto es lo mismo desde compliance. Estamos de alguna manera en el mismo bote, en empresas distintas, en industrias distintas, pero tenemos que ayudarnos todos a empujar la causa. Es que además hay cosas que son esa colaboración. En Colombia, muchas empresas, la mayoría, el auditor financiero audita el programa de compliance para emitir su opinión con respecto a los estados financieros. Perfecto. Entonces es súper interesante hablar con alguien de Colombia de cómo lo manejan su programa de lavado de activos, porque están unos pasos más avanzados en la revisión por parte de un tercero. Brasil, con todo lo que fue Lavallato, podemos... pero podemos aprender mucho y tener esa gente en Chile es maravilloso porque de verdad es otra perspectiva y ellos aprender de la cosa de Chile. Libre competencia. Chile ha hecho cosas libre competencia y la cosa que la gente puede tener opiniones mezcladas. La ley Karen, hay mucha gente que ve los desafíos con algo que ojalá en otros países puedan hacer la cosa de una forma que los desafíos sean menos, que los problemas de la implementación sean menos. Perfecto.
Oye, y entonces, antes de despedirme, les dejo plantear la siguiente pregunta, también en base a uno de los temas que se va a conversar en el foro. ¿Hacia dónde va la profesión del compliance officer en los próximos 5 años? ¿Qué cosa va a ser indispensable en 5 años? ¿La tecnología quizá? ¿O quizá alguna habilidad? ¿Qué opinan? Yo quería que tú contes. Lo único, mi jefe me acaba de hacer algo que lo odiaba al principio y después lo entendí. Yo no puedo hacer nada que no he visto lo que me diría Copilot, por bien o por mal. En general, especialmente en español, es mal, terrible, no confían en nada de lo que dice porque es errado, mal. Pero sí, nosotros estamos haciendo una nueva capacitación y los dibujos los están sacando de Copilot para hacerlo más entretenido. Sí, me da terror, pero puedo decir, ¿qué consejo he dado con respecto a la inteligencia artificial? No, a la inteligencia, pero con respecto a ese tema. ¿Ya? Y me va por todos mis mails y todos mis documentos y me dice, y me hace un output que va a cambiar radicalmente mi profesión. Y el tema del monitoreo, etcétera. Yo no estoy en el forefront, pero por eso en Compliance LATAM estoy súper entusiasmada porque muchas de nuestras funciones van a desaparecer. Entonces, ¿quiénes somos hoy y quiénes vamos a ser en 5 años? Lo único que te puedo decir con la inteligencia artificial va a cambiar radicalmente. ¿Qué opinas tú? Yo opino... No quiso opinar primero. No, sí, está perfecto. De hecho, el segundo punto es ese. Mi primer punto diría que es, yo creo que los estándares y lamentablemente, Angie, creo que las regulaciones no van a retroceder, no van a disminuir. Por contexto, por temas legales, por temas de presión de distintos países y también por simplemente la sociedad que va teniendo nuevos riesgos y que requieren ser regulados. Entonces, la capacidad que tengan los líderes, las líderes de compliance para ayudar a sus empresas a gestionar estos riesgos sin duplicar, sin generar esos, o a lo menos aliviando en lo posible esos desafíos, esa burocracia, esa estructura de control, aprovechando todas las sinergias que se puedan para gestionar los riesgos en todas esas áreas, eso es una virtud que creo que en los próximos años va a ser fundamental. Para eso hay que estar cerca del negocio, hay que entender, etcétera. Hay que ser valiente para meterse en distintas áreas, no hay que quedarse en el MPD y una serie de cosas que ya dijimos. Segundo, está el tema de la tecnología que mencionaste, pero con dos ámbitos, ¿no? Primero, el positivo. Hoy día creo que hay una expectativa de parte de los principales reguladores internacionales de cómo las empresas utilizan la data que tienen para hacer más y mejor compliance, ¿no? O sea, si yo puedo entender cómo interactúan mis empleados con mi programa, con mis políticas, y puedo llevar a estrategias dirigidas esa data analizada, eso es algo que la tecnología hoy día me permite hacer que antes no. Lo mismo con lo que planteaba Angie de conocer a mis terceros. Creo que es sideral el avance en términos de la información disponible, del cruce de información, de las herramientas tecnológicas para hacer KYC y saber con quién estoy operando. Y obviamente, en términos de los desafíos o de la amenaza, si se quiere, Angie comentaba uno, el tema de la inteligencia artificial. Si no lo uso bien, o sea, creo que es fundamental saber que tenemos que apoyarnos en estas herramientas y el que no lo hace no va a estar haciendo todo lo posible por mejorar en materia de compliance. Pero si no tenemos cuidado, ya hay casos en Estados Unidos de juicios donde los informes que se entregaron a tribunales por parte de estudios de abogados tenían temas de AI que alucinaciones o copias textuales que han sido muy reprobados con daños muy importantes para esos estudios. Entonces, el factor humano, si bien estoy de acuerdo contigo, se va a ir reduciendo probablemente en términos de horas humanas el trabajo manual. El factor humano creo que no va a desaparecer nunca por... No digo que va a desaparecer, digo que va a ser radicalmente distinto porque Sin en duda. ese minuto todavía yo estoy llenando a mano algunas planillas que yo creo que en 5 años... ya no va a llenar nada. Ya no va a usar el lápiz. Ay, no sé si exacto.
Yo creo que, de Quizá. hecho, mis niños están volviendo a usar lápiz. Sí. Hay todavía un tema también que yo creo que Sí, hay una ¿cómo es? Reacción y... tal cual, un backlash. Es muy importante Sí. ese balance, saber que hay gente que te dice, no, incluso en los colegios, ¿verdad? Vamos, enseñemos solo inteligencia artificial desde los 5 años. Porque si no estás creando cesantes ilustrados. Exacto. Ujú. Y al final esos niños no saben ocupar un lápiz o un libro. No, y hay otros que tiene- te y tiene dicen... un montón de cosas como de que cómo se atrapa el conocimiento cuando tú lo escribes. Cuando- o sea, exacto, hay tal un cual. montón de cuando cosas. tú haces. Y está el otro extremo, que te dice, no, hoy día dejemos todas las herramientas tecnológicas, solo lápiz y libro, que claramente no es el camino. O sea, ese balance de saber happy. utilizar lo mejor, no, de verdad es muy complejo en las empresas y en los colegios. Perdón. Y lo único para cerrar, algo que no mencionamos, que no quiero dejar, es el efecto de los reclamos de la ciudadanía, que cada día son más públicos con respecto a las empresas. Entonces, hablar de compliance, yo creo que compliance en el mundo donde pareciera que no hay verdades, el mundo de la empresa es cada día más compleja y tiene que responder a esa demanda de nuestros públicos, que la empresa actúa de la forma responsable que esperan los que los rodean. Y yo creo que eso cada día más, además, está muy de moda en las aerolíneas ahora. Y el actuar es cada día más público, aun si yo creo que es privado. Y yo creo que para compliance tenemos que empezar a pensar cómo hacemos... Como se nos cargo un poco de ¿Cómo esa- es la ética empresarial cuando cada vez alguien puede tener un celular grabando cómo se comporta mi primera línea, tal vez en su peor día? Perfecto. Me encanta ese mensaje para cerrar, en términos de las expectativas y cómo tenemos que hacernos cargo y quizás complementarlo con un mensaje para la audiencia, resaltando la importancia del foro y de la plataforma Compliance Latam. Decir que en ese liderazgo de cómo la empresa avanza en términos de esas expectativas, están los y las líderes de compliance, como tú, que tienen un oficio, una profesión que es noble. Y es muy importante eso porque a veces, la verdad, se ve una profesión y uno escucha y trabaja con muchos líderes de compliance que se sienten muy solos y se sienten a veces siendo los que reman en contra, ¿verdad? O los que son sheriffs de una... Y entender que a pesar de esos dolores, la mañana, digamos, el mirarse al espejo, saber y el decirle a tu hijo, tu hija, yo estoy encargado de liderar en lo posible a mi empresa para hacer lo correcto, creando una cultura y sosteniéndola, es muy noble. Entonces dar ese mensaje de alguna Un manera mensaje de esperanza. Sí, Muy bien. A todos los compliance officers. Tal Hay cual. vida todavía. No, bueno, yo quiero agradecerle al gran Joab, Angie, por estar el día de hoy. Nos estaremos viendo en otros programas y con toda certeza también en el Foro Compliance Latam el 27 De noviembre, en en el el Ritz. hotel, en el Ritz Carlton Hotel. Ahí, así que los que Santiago. quieran pueden comprar la entrada. Ahí cuando publique va a salir la información de dónde adquirir sus tickets. Y ojalá puedan estar ahí porque más bien yo que sé a algunas de las personas que van a estar compartiendo panel son todos perfiles muy interesantes y también hay un par de charlas también bien interesantes. No les puedo revelar más información, pero solo les puedo dar ese consejo. Bueno, y a todos los que están viéndonos, muchas gracias. A todos los que están a través de nuestro canal de YouTube, a través de LinkedIn, a través de nuestro sitio web. Nuevamente gracias a Joab y Angie y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias a Estado Diario, a Angie y a Compliance Latam. Gracias a todos. Estar con dos personas que dicen que yo estimo que tú, de tu lado, eres una persona que ha apoyado mucho la causa de compliance y te quiero agradecer desde hace muchos años, profesionalizado el cargo. Y Joab, que es una de las personas en Chile que más sabe de un contexto global que es difícil de encontrar. Exacto. Gracias. Así que No, pueden muchas hacer gracias. un reel con esto que acaba de decir. Para mandárselo Adiós. a la esposa. Y me lo mandan a mi casa. Eso. Que estén muy bien. Nos vemos en una próxima edición.